Es hermoso alabar a nuestro Dios, pero también hemos venido, hermanos, a escuchar la palabra del Señor. Y precisamente el estudio pasado de la semana pasada terminamos sobre la primera carta del apóstol Juan con el versículo 10 del capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10 es donde dejamos nuestro estudio la semana pasada. Y si tiene su Biblia puede abrirla ahí. Primera de Juan 3:10, que dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y quiero que la leamos también en la Nueva Traducción Viviente, que dice: por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Juan toca el tema del amor entre cristianos nuevamente, mis hermanos, para hablarnos de otro contraste. Y aquí comienza nuestro estudio de esta noche. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Es hermoso alabar tu santo nombre, pero también hoy, Señor, tú tienes algo importante que decirnos, y es maravillosa tu palabra que nos va guiando cada día, Señor. Que tu Espíritu Santo esta noche toque nuestros corazones, hable a nuestras vidas y seamos oidores, hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Punto número 1, el contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El contraste entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estamos estudiando el capítulo 3 de la primera carta de Juan, y en los versículos del 1 al 10, Juan nos ha estado hablando que los hijos de Dios no practican el pecado. Pero el que practica el pecado, dice él, es del diablo. Recuerde que la carta de Juan es una carta de contrastes. Y dice, los hijos de Dios no practican el pecado, y el que practica el pecado, pues es del diablo. Esto fue lo que vimos en el estudio anterior. Y al final del versículo 10 dice: el que no ama a su hermano no es de Dios. Está hablando que los hijos de Dios no practican el pecado. El que practica el pecado no es hijo de Dios. Pero termina la frase en el versículo 10: el que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo podríamos ser cristianos? ¿Cómo podríamos ser hijos de Dios y odiarnos entre nosotros, guardarnos rencor, tenernos envidia, hablar mal de fulano, de fulana, chismear sobre otros hermanos? ¿Cómo podríamos ser hijos de Dios y estar rompiendo la relación entre cristianos? Por eso dice en el versículo 11, primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y recuerda que Juan nos habló antes, en los capítulos anteriores, sobre el mandamiento viejo y el mandamiento nuevo. Si usted no recuerda acerca de esto, vamos a leerlo ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 10. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El 9 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y el mandamiento viejo es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice Juan. ¿Cuál es el mandamiento viejo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo que dice Juan aquí? Es ama a tu prójimo como Cristo te amó. El mandamiento viejo decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pues sí. Y dice, pero os escribo un mandamiento nuevo. Ama a tu prójimo como Cristo te amó. La carta de Juan es una carta de contrastes y toca el tema del amor entre cristianos para demostrarnos quiénes son realmente los hijos de Dios y quiénes son del diablo, quienes andan en la luz y quienes andan en tinieblas. Dice Juan, el que no ama a su hermano no es de Dios. Así de fácil y claro, el que no ama a su hermano no es de Dios, porque el mandamiento que tenemos desde el principio es que nos amemos unos a otros. Se vino a perfeccionar ese mandamiento, ahora que es mandamiento nuevo, amémonos como Cristo nos amó. Pero desde el principio, desde antes, Dios viene diciendo que nos amemos unos a otros, de manera que si tú no amas, entonces no eres de Dios. Esa es la diferencia, dice Juan, el contraste entre los hijos de Dios y quienes son del diablo. Punto número 2. Ejemplos que marcan la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Así como venimos en nuestro estudio, los siguientes versículos nos muestran una diferencia. Y ahora Juan nos pone 2 ejemplos que marcan la diferencia de quienes están en la luz y quienes están en tinieblas. Primera de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y dice, aquí vemos un ejemplo claro de lo que les estoy hablando. Caín era del maligno. Vivían en la misma casa con su hermano, eran de la misma familia. Sin embargo, Caín era del maligno, era de las tinieblas. Y como era de las tinieblas, como era del maligno, mató a su hermano. Bueno, fácilmente no podemos esperar nada bueno de alguien que pertenece a las tinieblas. Si Caín era de las tinieblas, era de los malos, ¿cómo íbamos a esperar algo bueno de él? Con razón mató a su hermano. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿y qué llevó a Caín a matar a su hermano? ¿Por qué fue capaz de llegar hasta ese punto? ¿Por qué fue capaz de llegar a hacer eso? Dice ahí Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí podemos ver, hermanos, claramente que la luz con las tinieblas no se llevan, que los que son del diablo siempre van a aborrecer a los hijos de Dios porque son buenos.
Todos podemos pensar, ay, pero ¿qué le costaba a Caín portarse bien? ¿Qué le costaba a Caín hacer lo bueno? Pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón hacía cosas malas. Este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual dice: no debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Y claramente podemos ver que los que hacen lo malo, los que no son de Dios, odian a su hermano. Claro, como él no era de Dios, como él era del maligno, con razón, ¿cómo íbamos a esperar que amara a su hermano? ¿Cómo íbamos a esperar que le hiciera una buena obra? Lo mató. Y ya esto debe estar en nuestra mente. Entonces, si yo soy hijo de Dios, no debo odiar a mi hermano. No debe haber una diferencia, un pleito, porque los hijos de Dios no somos así. Ese es el primer ejemplo que pone ahí. Y el segundo ejemplo que nos pone Juan está ahí en el versículo 13. Dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Y por qué crees que nos aborrece el mundo? ¿Por qué crees que el mundo odia a los hijos de Dios? Porque sus obras son malas, y las obras de los hijos de Dios son justas. Claramente podemos ver que los que pertenecen a Satanás odian a los que pertenecen a Dios. Los hijos de Dios tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el mandamiento nuevo dice: ama como Cristo te amó. De manera que si no te puedes llevar con tu hermano en Cristo, si solo lo atacas, si le haces daño, si solo andas hablando de tus hermanos en Cristo, estás igual que Caín, porque tus obras son malas, por eso los aborreces. Porque tus obras son malas, por eso los atacas. Porque no eres de la luz, eres de las tinieblas. Punto número 3. ¿Quién está en la luz y quién está en tinieblas? Esto también lo habla Juan en el estudio, así como venimos estudiando quién está en la luz y quién está en tinieblas. Dice primera de Juan 3:14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oye, ¿sí cómo se sabe que eres cristiano, que eres hijo de Dios? Dice, porque amamos a nuestros hermanos, porque nos amamos unos a otros. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. La traducción en lenguaje actual dice: el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si no se aman los unos a los otros, es porque todavía están muertos espiritualmente. Eso es importante, hermanos, porque así como vamos llevando estos estudios, Dios va tocando nuestros corazones, va hablando en nuestras vidas. Y si Dios permitió que tú te conectaras hoy a la transmisión o vinieras esta noche, Dios te está diciendo y nos dice a todos: miren, abran sus ojos. Los hijos de Dios no odian. Los hijos de Dios no atacan, no tienen envidia. Eso lo hacen los que son del diablo, como Caín, que mató a su hermano.
El versículo 15 es más duro con el contraste todavía. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La Nueva Traducción Viviente dice: todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. La versión Palabra de Dios para Todos dice: todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. De manera que, hermano, si eres bautizado, si sirves en un grupo, si tienes un liderazgo en la iglesia, pero hay alguien a quien tú no puedes hablarle, hay alguien que prefieres voltear la cara, no quieres saludarlo, le tienes envidia, hay alguien que solo andas viendo en qué se equivoca para hablar mal de él. Y la vez pasada supe de una hermana que veía a un hermano de la iglesia y decía, bueno, no decía Dios le bendiga, sino lo voy a ir espiando, dónde es que va, qué es que hace, a ver si es que está haciendo algo malo. No queda en el Dios le bendiga, sino iba yo para allá, pero agarro por acá porque a lo mejor anda en algo malo y lo voy a espiar. Entonces no puedes entrar al cielo porque ningún asesino tiene vida eterna en él. Aunque seas bautizado, tengas un liderazgo, aunque sirvas a Dios, dice, los asesinos no entran al reino de los cielos. Y no le puedes hablar a tu hermano, no lo puedes saludar, le tienes envidia, guardas un rencor. Y tal vez pienses, pero si yo no he matado a nadie, no lo maté, ni siquiera lo he tocado. Jesús dijo ahí en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No dice que lo tocó, no dice que le clavó un cuchillo. Cualquiera que le diga, el que se enoje contra su hermano ya es culpable, dijo Jesús. Por último, hermanos, punto número 4, nuestro ejemplo a seguir. Hay muchas cosas más que podemos ir viendo, pero nos tomaría más tiempo, así que vamos a dejar nuestro estudio hasta este punto, nuestro ejemplo a seguir. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Léalo conmigo, vamos a leerlo juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Notemos la clase de amor que Dios espera que tengamos entre cristianos. Un amor tan grande que estemos dispuestos a morir por nuestros hermanos en Cristo. Y tal vez tú digas, no, pero por mis hijos sí moriría, por mi familia moriría, por mis padres, pero por un hermano de la iglesia, ¿morirías por él? Tal vez no lo ves muy firme que está ahí, pero llega y está buscando a Dios, ¿morirías por él? La Nueva Versión Internacional dice, en esto conocemos
lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Conocer el amor de Cristo, hermanos, es maravilloso, es impresionante. ¿Qué podemos decir del amor de Cristo? Piense un momento. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué podemos decir del amor de Cristo? Por amor dejó su trono de gloria. Por amor se humilló hasta lo sumo. No solo tomó forma humana, murió desnudo en una cruz. Por amor dio su vida, su tiempo, se entregó totalmente por nosotros. Por amor sufrió, fue escupido en la cara, golpeado, maltratado. Podía haberse vengado, tenía todo el poder, pero no lo hizo. Por amor perdonó todo lo que le hicieron. Y en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por amor, a pesar de conocer nuestras debilidades y que caemos en tentaciones, hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por amor, cuando fallamos y volvemos a Él, Él nos está esperando con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo, y se alegra de que volvamos a casa, de que volvamos con Él. Hace fiesta y no nos reprocha por haberle fallado. Pónganse de pie, hermanos. En conclusión, mis hermanos, no merecemos tanto amor de Cristo. Sin embargo, su amor nos muestra cómo debemos ser nosotros. Y si Él nos ha amado tanto y nos ha perdonado tanto y nos ha tenido paciencia, nosotros debemos amar a nuestros hermanos en Cristo como Cristo nos amó. Leamos juntos 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Antes de atacar a tu hermano en Cristo, piensa: ¿así me ama Dios? ¿Mi comportamiento demuestra que estoy en la luz o en las tinieblas? ¿Soy de Dios o soy del diablo? Venga, hermano, vamos a orar. Es momento de platicar con Dios. Y si alguien necesita pedir perdón a alguien, hágalo esta semana. Recuerde que venimos a oír para ser hacedores de la palabra, y no es una idea que yo he expresado. La palabra nos ha hablado. Si usted necesita reconciliarse con alguien, programe, ir a tomar un café, hacer algo, y ame como Cristo le amó. Si necesitas reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, con tus padres o con tus hijos, hazlo. Recuerda que solo los hijos de Dios son como Dios. Los hijos de Dios aman como Cristo les amó. Vamos a orar, hermanos, mientras cantamos un coro.
amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Sí, Señor bendito, Padre, vivíamos lejos de ti, Señor. No teníamos la intención de buscarte, pero tú ya nos estabas buscando. No expresamos que te amábamos, pero tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y aun cuando descendiste del cielo, Señor, la gente te escupió, te golpeó, habló de ti, te maltrató, Señor, y todo lo sufriste por amor a nosotros. Padre bendito, ayúdanos a amar como Cristo nos amó. Este es el nuevo mandamiento: no amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos, sino amarnos como Cristo nos amó, Señor. Transforma nuestra vida, nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor Padre, con quien hay que reconciliarse, procurando amar como Cristo nos ha amado. También esta noche, Señor, traemos nuestras peticiones delante de ti.